¿Qué tal, compañeros? Buenos días, licenciado. Nosotros somos el equipo de trabajo B2, integrados por Carola Sierra Marín, Damaris Patricia Castellanos Vanegas y su servidor Javier Jerónimo Pablo y Alan Valdemar Barrera López. El tema a desarrollar el día de hoy tenemos lo que es la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Tenemos como objetivo, el objetivo principal es prescribir cómo se van a incorporar los estados financieros de una entidad que son las transacciones y los negocios en el extranjero, cómo convertir los estados financieros de una entidad a su moneda funcional y una moneda de presentación elegida. Una entidad tiene dos actividades en el extranjero. Transacciones en moneda extranjera, pues se puede decir que consiste en la compra de un activo o la liquidación de un pasivo. Negocio en el extranjero, pues son todas las filiales y subsidiarias que puede tener una controladora en diferentes países. Las tasas a utilizar al momento de reconocer una transacción, la cual se hace al momento de reconocimiento inicial, y qué tipo de cambio se utiliza en la medición posterior, por ejemplo, que es al cierre del periodo en la cual la entidad está presentando la información. Manera de informar los efectos de las variaciones. La tasa de cambio en los estados financieros son las diferencias de cambio que resulten al hacer conversiones de partidas de una moneda extranjera a otra moneda. Luego tenemos el alcance. Dentro del alcance vamos a encontrar que esta norma se va a aplicarse específicamente a tres tipos de transacciones: al contabilizar transacciones y saldo de moneda extranjera, al convertir los resultados y situación financiera de la entidad en el extranjero, ya sea por el método de consolidación o participación, y al convertir los resultados de la situación financiera de una entidad en una moneda de presentación. Luego, esta norma indica algo en particular, que esta norma no se va a aplicar a la presentación dentro de estados de flujo de efectivo que se deriven de transacciones de moneda extranjera. Luego tenemos algunas definiciones. Moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros. Por ejemplo, si un grupo de empresas compuesta por una controladora, dos filiales, supongamos que la empresa A está en la China, la empresa B está en Estados Unidos y la empresa C en Guatemala. La empresa C, que está en Guatemala, debe adoptar su moneda funcional en el entorno económico principal. En este caso, el quetzal es la moneda de presentación y funcional para la empresa. Sin embargo, cuando la controladora consolida estos estados financieros, esas tres empresas deben presentar sus estados financieros de acuerdo a los estados financieros consolidados a la controladora. Inversión neta de un negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la participación de la entidad que presenta sus estados financieros en los activos netos de un negocio en el extranjero. Por ejemplo, si la entidad A, siendo controladora, tiene un 70% de participación en la empresa B, pues su filial, este 70% viene a convertirse en la inversión neta en un negocio en el extranjero. Moneda funcional es la moneda en el entorno económico donde opera una entidad, que podría decir donde se hace el registro de mayores transacciones. Por ejemplo, en Guatemala, si reside una empresa, pero la realiza sus facturas, sus ventas, sus deudas y costos, la mayoría de las transacciones en quetzales, esto quiere decir que su moneda funcional es el quetzal. Pero si todo es al contrario, todas las operaciones las realiza en dólares, esto quiere decir que su moneda funcional va a ser el dólar. Tenemos el negocio en el extranjero. Son todas las empresas subsidiarias y filiales que son propiedad de la entidad que informa y cuyas actividades en el extranjero están basadas o se llevan a cabo en un país o una moneda distinta a los de la moneda funcional de la entidad que informa. Siguiendo con nuestra presentación acerca de la NIC 21, con respecto a las inversiones netas en un negocio en el extranjero, la norma nos indica que una entidad puede tener una partida monetaria que ha de cobrarse o pagar al negocio en el extranjero si la liquidación de esa partida no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible.
La partida es en esencia una parte de la inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero, y la norma nos indica que se debe contabilizar en el estado de resultados de los estados financieros separados de la entidad. Así también la norma nos habla acerca de las características de las partidas monetarias. Y las partidas monetarias es un derecho a recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Entre los ejemplos que nos da la norma están las pensiones y otros beneficios a empleados que se paguen en efectivo, suministros que se liquidan en efectivo y dividendos en efectivo que sean reconocidos como pasivos. Y nos da también las características acerca de las partidas no monetarias, las cuales nos indica que es la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias, entre los cuales nos cita los ejemplos de importes pagados por anticipado de bienes y servicios, la plusvalía, activos intangibles, inventarios, propiedad, planta y equipo, activos por derecho de uso. Bien, continuando con la información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa, la norma nos habla sobre el deterioro del valor de activos no monetarios en moneda extranjera y nos dice que nosotros, en relación a esto y tomando en cuenta lo que dice la NIC 36, podemos tener cierta comparación en los valores contables de los activos que puedan presentar deterioro. Y pueden ser medidos al costo o el importe en libros, o bien al valor neto realizable o al importe recuperable. Si nosotros tomamos el primero de estos, tenemos que hacer una medición por medio de la tasa de cambio histórica o bien la tasa de la fecha de la valoración. Si tomamos el valor neto realizable o el importe recuperable, tenemos que tomar en cuenta la tasa de la fecha en la que se determina y la tasa de cambio al cierre. Reconocimiento de las diferencias de cambio. La aplicación de la contabilidad de coberturas requiere que la entidad contabilice algunas diferencias de cambio de una manera diferente al tratamiento por diferencias de cambio. Los saldos en moneda extranjera de partidas monetarias van a ser aplicados en el estado de resultados de pérdidas y ganancias, mientras que los saldos de partidas monetarias que forman parte de una inversión neta pueden ser aplicados en estados financieros separados, pérdidas y ganancias, o bien en estados financieros consolidados en el rubro de otros resultados integrales. ¿Qué origina las diferencias de cambio? Va a aparecer una diferencia de cambio cuando se tengan partidas monetarias como consecuencia en una transacción de moneda extranjera y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación de esta. En los estados financieros consolidados, cuando la diferencia de cambio es en una inversión neta, la diferencia se va a reconocer inicialmente en otro estado de resultado integral. Y cuando la inversión neta en el extranjero se venda, se va a reclasificar el estado de otros resultados integrales a estados acumulados y se va a hacer un ajuste por reclasificación. Y cuando la entidad lleve sus registros y libros contables de una moneda diferente a la de su moneda funcional y procede a elaborar sus estados financieros, va a convertir todos los importes a la moneda funcional, de acuerdo a lo establecido en los párrafos 20 al 26 de esta norma. Va a haber cambio en la moneda funcional solo si hay cambio en las transacciones, hechos y condiciones sustanciales. Los procedimientos de conversión van a aplicarse a la nueva moneda funcional prospectivamente desde la fecha del cambio. Y un cambio de moneda funcional implica convertir todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha en la que se produzca dicha modificación. Utilización de una moneda en presentación distinta a la moneda funcional. Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta deberá convertir sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Si se elige una moneda funcional no hiperinflacionaria, los activos pasivos se van a tasar con una tasa de cambio al cierre de la fecha de los estados de situación financiera. Los ingresos, gastos y otros resultados integrales a la tasa de cambio a la fecha de la transacción o bien una promedio.
las cuentas de patrimonio, tasas históricas, y las diferencias de cambio resultantes se van a registrar en otro resultado integral. Las diferencias por conversión. Las diferencias de cambio procedente de la conversión de estados financieros se van a registrar en otros resultados integrales y van a proceder de la conversión de partidas de resultado integral a la tasa de la transacción o la promedio, y la de activos y pasivos a la tasa del cierre. Y la conversión de patrimonio inicial a una tasa de cierre diferente a la utilizada en el cierre anterior. Continuando con el tema conversión de un negocio en el extranjero, al convertir a una moneda de presentación los resultados y la situación financiera de un negocio en el extranjero, se puede utilizar el método de la participación o se pueden seguir los procedimientos normales de consolidación, como por ejemplo la eliminación de los saldos y transacciones intragrupo de una subsidiaria según la NIF 10 estados financieros consolidados. Cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa son de fechas diferentes, es frecuente que aquel que prepara los estados financieros adicione las mismas fechas que ésta. Cuando no sea así, la NIF 10 permite la utilización de fechas de presentación diferentes siempre que las diferencias no sean mayor de 3 meses y que se realicen los ajustes pertinentes para reflejar los efectos de las transacciones y otros sucesos. Tanto la plusvalía surgida por la adquisición de un negocio en el extranjero como los ajustes del valor razonable practicados al importe en libros de los activos y pasivos a consecuencia de la adquisición de un negocio en el extranjero se deben de tratar como activos y pasivos del mismo. Esto quiere decir que se expresarán en la misma moneda funcional del negocio en el extranjero y que se convertirán en la tasa de cambio de cierre de acuerdo a lo dicho. Disposición total de un negocio en el extranjero. En la disposición de un negocio en el extranjero, el importe acumulado de las diferencias de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero, reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en un componente separado del patrimonio, deben de reclasificarse del patrimonio al resultado. Además, estas disposiciones de toda participación de una entidad en un negocio en el extranjero se contabilizarán como disposiciones cuando la disposición parcial involucra la pérdida del control de una subsidiaria o cuando la participación conservada después de la disposición parcial de una participación es un activo financiero que incluye un negocio en el extranjero. Una disposición parcial de la participación de una entidad en un negocio en el extranjero es cualquier reducción de la participación de una entidad como propietaria en un negocio en el extranjero.